Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Cuerpo. Permítame que comience con un ruego. Estoy seguro que todos los portavoces agradeceríamos disponer de la presentación antes del inicio de esta comisión. Igual que nos gustaría que los datos de la plataforma ELISA no se actualicen después de las 10 de la mañana de hoy, para que usted pueda venir aquí a dar unos datos nuevos que nadie conoce. Sería bueno que todos jugáramos con las mismas cartas. Y además, la transparencia, señor Cuerpo, debería ser una práctica del Gobierno y no solo una soflama más de las muchas de este Gobierno al que usted pertenece. Dicho esto, tengo que afirmar que usted, desde luego, no practica con asiduidad la humildad, o al menos no lo ha hecho hoy aquí. Sinceramente lo lamento, porque creo que si ponemos el foco en los errores, si ponemos el foco en los problemas, sería mucho más sencillo mejorar en cualquier ámbito de la vida. En la gestión de los fondos intentaré demostrar que hay muchos errores, que hay muchos problemas, pero que ustedes hacen oídos sordos a lo que le dice todo el mundo, no solo la oposición. Ustedes presumen de la movilización de los fondos, que no es ejecución, y usted lo sabe muy bien. Por mucho que lo repitan, estamos hablando de movilización de fondos. Y sus argumentos son que se habrían convocado, que no son ejecutados, el 94% de un total de 67.200. Y también afirman que se habrían resuelto, que no son desembolsados, son simplemente adjudicados, el 57%, 38.600. Pero, señorías, España tiene asignados 163.000 millones de euros. Por lo que, tomando el dato de adjudicaciones, por cierto, el que nos da usted, resulta que después de 3 años y medio, y a falta únicamente de 2 para terminarlo, esa cantidad de fondos, 38.000, suponen únicamente el 23% del total de los fondos que dispone España. Dicho de otro modo, quedan por adjudicar el 77% de los fondos. Y además, insisto, no significa que estén desembolsados, ni por supuesto, ni mucho menos ejecutados. Y esto, señor Cuerpo, no es para presumir, y son sus cifras, no las mías. La ejecución real, los datos que conocemos de ejecución real, son los que nos ha facilitado la AIREF y la Comisión Europea, y que los cifran en 18.900 y 20.000 millones respectivamente a lo largo de estos 3 años. Es decir, aproximadamente un 12% de esos 163.000 millones asignados a España. Y esto, señor Cuerpo, tampoco es para presumir. La IGAE, la Intervención General del Estado, muestra que a lo largo de estos 3 años no se ha mejorado la capacidad de absorción de los fondos y que lo que está ocurriendo es una acumulación de fondos sin ejecutar que se pasan de un ejercicio presupuestario a otro. La IGAE dejó en evidencia las mentiras del Gobierno hasta agosto de 2021 y la respuesta de la señora Calviño, su predecesora, fue que la IGAE dejara de publicar datos de ejecución en términos de contabilidad nacional. Sanchismo puro. Únicamente faltó, es verdad que en aquel momento no estaba de moda, afirmar que la IGAE esparce fango. Pero si quiere ser creíble, señor Cuerpo, insista a la ministra Montero y logre que le permita a la IGAE publicar esos datos, porque se lo agradeceríamos todos. Y si de lo que hablamos es datos de ejecución presupuestaria, sabemos que se han dejado de ejecutar en 2021 un 55% de los fondos, en el 22 un 60% y un 73% en el año 23. Es decir, lejos de mejorar, lo que hacemos es empeorar año tras año. Y esto, señor Cuerpo, no es para presumir. Pero hablemos de la gestión de los fondos. Los fondos debían de permitir una mejora en los niveles de actividad e inversión privada. Debían ser tractores de nuevas inversiones, pero la realidad no es esa, ni mucho menos, señor Cuerpo. Con datos de contabilidad nacional vemos que la inversión está en 2024 un 2,16% por debajo de los niveles del 19, contradiciendo lo que usted nos presentaba en el PowerPoint. Y esto no pasa en el resto de países de la Unión Europea. Y si hablamos de inversión extranjera directa, el último año ha sido un 50% inferior al año 2018, cuando llegaron ustedes al Gobierno. O si prefiere otro dato, el primer trimestre de 2024 ha sido un 33% inferior al primer trimestre de 2023 en inversión extranjera directa. Y no son mis datos, señor Cuerpo, son los datos de su ministerio. Y esto indica que, lejos de ir bien, vamos bastante mal. Y esto, señor Cuerpo, no es para presumir. Lo cierto es que son los numerosos procedimientos burocráticos, cuellos de botella, parones administrativos provocados por este Gobierno, donde se halla la principal parálisis en la ejecución de los fondos. Los fondos no llegan no por culpa del tejido productivo, sino por el diseño de su gestión, por cierto, aprobado con el beneplácito y la complicidad del Grupo Parlamentario de Vox. Y también por la parálisis de un Gobierno que lleva en stand-by más de un año.
año. Eso debe ser la estabilidad a la que hacía mención el señor Pons, el portavoz socialista. Hablemos del cuarto pago. Es verdad que el Gobierno acaba de recibir la evaluación positiva del cuarto pago. El Gobierno lo justifica con un supuesto liderazgo por el cumplimiento de 60 de los 61 hitos. Pero la realidad es que usted no cuenta que esta evaluación llega exactamente un año tarde. Ahora España tendría que estar pidiendo el quinto y acabamos de lograr el cuarto. Para esa evaluación positiva han tenido que modificar, por no decir reconocer que no iban a cumplir, nada más y nada menos que 52 hitos. Han aplazado fechas de finalización, han reducido su ambición o directamente los han rediseñado por completo. Sirva de ejemplo el siguiente. Comprometieron la entrada en vigor de una ley de función pública de la Administración General del Estado y ahora lo reducen a aprobar alguna medida normativa relacionada con los servicios públicos. Es decir, pasamos de comprometer una reforma estructural y acabamos por afirmar que cualquier cosilla que afecte a la Administración Pública nos vale. Pues bien, señor Cuerpo, esto no es para presumir precisamente. Y le podría poner el ejemplo de las pensiones, con los informes de evaluación fiscal o el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. En ese informe se habla de que tendremos que hacer un ajuste nada menos que de 11.000 millones de euros, señor Cuerpo. Y esto creo que no es para presumir. Tendrá que respondernos usted si van a subir las cotizaciones sociales o directamente van a bajar las pensiones o van a hacer ambas cosas como contempla la reforma del señor Escrivá. Señor Cuerpo, España debería estar pidiendo en este momento el quinto desembolso. Ya se lo decía antes, que de nuevo solicitaremos de forma extemporánea. Usted ha hablado aquí de hitos menores, pero la realidad es que los hitos esenciales no ha comentado absolutamente nada. Se han comprometido a la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Aguas. Pues bien, a mitad de año esa reforma no ha entrado en el Congreso de los Diputados. Se han comprometido a la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales. Exactamente lo mismo. A mitad de año todavía no ha entrado. No se prevé que entre en el mes de junio, no se prevé que entre en el mes de julio, no se prevé que entre en el mes de agosto y en adelante, no lo sé, los catalanes tendrán la última palabra. Teniendo en cuenta que la convocatoria electoral en Cataluña hizo frenar la tramitación legislativa en esta Cámara, absolutamente, incluida la presentación de los presupuestos, incumpliendo el Gobierno el mandato constitucional de presentarlos anualmente. Le pregunto si esta, que es la estabilidad, entiendo, de la que presume el Grupo Socialista, ¿cómo va a afectar una repetición electoral en Cataluña de producirse? ¿Van a dejar de presentar los presupuestos de 2025? Lo digo porque su predecesora afirmaba que los presupuestos eran esenciales para canalizar la llegada de fondos, señor Cuerpo. Con el ritmo actual, lo cierto es que España presenta altas probabilidades de tener que devolver fondos al final del programa, y ninguno queremos que eso ocurra. ¿Nos puede garantizar hoy aquí que España no va a tener que devolver fondos, señor Cuerpo? ¿Puede garantizar que vamos a utilizar toda la potencia de los fondos a nuestra disposición, esos 163.000 millones de euros? Hablaba usted de cogobernanza. Vamos a ello. Si un factor era esencial para lograr que los fondos se ejecutaran con la máxima eficacia y eficiencia, esa era la cogobernanza. Pero la realidad ha sido una total ausencia de participación de las comunidades desde el diseño del plan, la ejecución y el diseño de los fondos que lo componen. Es verdad que en la adenda los han escuchado, pero no han recogido ustedes ni una sola de sus peticiones. ¿Y esto es cogobernanza o es una tomadura de pelo, señor Cuerpo? Y desde luego no es para presumir. Sin contar con las comunidades autónomas ni con el sector privado no es posible estructurar inversiones y reformas que sirvan para recuperar nuestras capacidades industriales estratégicas y mejorar nuestra productividad y competitividad. Que no hay cogobernanza es un hecho cierto y constatable, y que ustedes intentarán hacer corresponsables a las comunidades autónomas de su fracaso también es un hecho cierto que vamos a poder constatar en muy breve plazo de tiempo. Respecto a la falta de transparencia, la gestión de los fondos europeos tiene un importante déficit en transparencia y rendición de cuenta. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo verificó en su misión a España la falta de información sobre los fondos que están llegando a la economía. Y esto, señor Cuerpo, no es para presumir. Y respecto a los resultados, al impacto en nuestra economía, de nuevo los déficits en la ejecución del Gobierno se muestran en el impacto de los fondos sobre nuestra economía. Hasta en 3 ocasiones se ha modificado el impacto de los fondos. Han pasado de 3 puntos del PIB de impacto anual hasta que hace unas semanas el portavoz de Economía del Partido Socialista hablaba ya solo de un 2%. Señor Cuerpo, un impacto un 33% inferior no es un ajuste, es simplemente una confesión. Y esto no es para presumir, señor Cuerpo. Y en términos de competitividad, el ranking mundial de 2024 hemos perdido ya 4 puestos en el último año, dejando a nuestro país en el segundo peor dato de los últimos 30 años. Y usted ha sacado pecho aquí, cuando a nuestro juicio esto no es para presumir, señor Cuerpo. La gestión del Gobierno ha provocado que el sector privado pasara de tener una gran expectativa
a la desorientación por la fragmentación de convocatorias, a la falta de información y hasta llegar a un estado de profunda decepción. Ahí tiene la renuncia del presidente de ANFAC, la patronal de los fabricantes de vehículos. Hastiado de los incumplimientos del Gobierno, que llegó a afirmar por escrito: vamos hacia atrás, estamos peor que hace un año. Y usted, señor Cuerpo, viene hoy aquí a sacar pecho cuando el sector lo que hace es sacarle a usted los colores. Y esto, señor Cuerpo, desde luego no es para presumir. Respecto de la adenda, el Fondo de Resiliencia Autonómica no está operativo todavía, casi un año después. Y su gran anuncio han sido las líneas ICO, que llegan con al menos 10 meses de retraso. Y veremos cuándo llegan, porque han anunciado que ya están ahí, pero queremos saber cuándo se van a firmar los convenios con las entidades para que puedan las empresas y los particulares pedir esa financiación. La IREF acredita que a 30 de marzo solo se habían ejecutado del plan REPowerEU 6 millones de los 2.600. Esto es no ejecutar nada, señor Cuerpo, y la Unión Europea se lo ha reprochado. Y esto tampoco es para presumir. Todo esto que le he dicho lo ha resumido la Unión Europea en su reciente informe sobre déficit excesivo, que usted hizo mención de él. Y decía en su recomendación segunda, y cito textualmente, que España ha de fortalecer la capacidad administrativa para gestionar los fondos, acelerar las inversiones y mantener el impulso en la implementación de las reformas, abordar los retrasos emergentes para permitir una implementación continua, rápida y efectiva del plan, incluido el REPowerEU, garantizando la finalización de las reformas e inversiones para agosto de 2026. Señor Cuerpo, a la vista de lo expuesto por la propia Comisión Europea, en mi grupo nos preguntamos de qué presumen ustedes. Y permítame que le haga alguna pregunta más. Si los fondos están llegando a la economía, como usted afirma, ¿por qué no dan los datos de ejecución en términos de contabilidad nacional, como hacía la Administración General, la IGAE, hasta agosto de 2021? Respecto de los PERTEs, nos gustaría que en lugar de sacar pecho nos explicara por qué únicamente se están movilizando 1 de cada 3 euros. Es decir, únicamente se moviliza el 33% del total. Y ya le hice la pregunta sobre las pensiones. Y respecto a que los fondos habían llegado a las empresas, decía usted, únicamente ha llegado al 18% si damos como ciertos los datos que usted nos ha facilitado. Y en cualquier caso es a través, en su mayor parte, del llamado kit digital que ustedes encargaron a la gestión a la empresa Red.es. La UCO, la Guardia Civil, ha entrado en Red.es para requisar discos duros y más documentación, señor Cuerpo. ¿Nos puede asegurar que no ha habido trato de favor a empresas de la trama del PSOE? ¿Nos puede asegurar que los fondos no han llegado a empresas recomendadas por la presidenta del Gobierno? Y permítame que use la expresión del portavoz socialista Pachi López para referirse a la mujer del presidente del Gobierno. ¿Cuántas cartas se han recibido y a cuántas empresas se buscaban favorecer? No se pongan nerviosos, señorías del Partido Socialista. ¿Se ha preocupado usted de averiguar todas estas cosas? Porque el señor Puente en el... Sí, termino ya. Puede ir terminando, por favor. Termino ya. ¿Se ha preocupado usted de averiguar alguna de estas cosas? El señor Puente por lo menos anunció una auditoría. Es verdad que no ha dado los datos, con lo cual debe ser para echarse a temblar lo que allí va a aparecer. Pero yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted? Si se ha molestado en preguntar, ha ordenado una investigación interna, una auditoría externa, si ha hecho algo para explicarle a los españoles por qué la Guardia Civil, mandatada por la Fiscalía Europea, ha entrado en una empresa que gestiona miles y miles de millones de euros de todos los españoles. Nada más y muchas gracias por su generosidad, señor presidente. Muchas gracias, señor Olano Vela. Muy bien, finalizamos, ministro, la intervención de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, le corresponde dar una primera réplica a cada una de las intervenciones en el formato que considere, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Voy a intentar cubrirlo todo de una manera más o menos estructurada, aunque no sea fácil, pero no dejarme nada y si acaso luego habrá otro turno en cualquier caso. El primero, o sea, yo creo que hay un elemento, un vector aquí de comentarios relativos a la cogobernanza o a la importancia de la llegada a nivel regional también de los fondos. Una cosa o uno de los elementos que pusimos en marcha también en la conferencia sectorial de la semana pasada
entre otras cosas que ahora también señalaré, fue la importancia de tener una interacción continua con las comunidades autónomas en este punto del proceso, es decir, donde ya una vez, además, utilizando o teniendo publicada, gracias a la herramienta ELISA, la ejecución de los fondos en las distintas ramas y en los distintos vectores del plan por parte de todos los agentes, de todas las comunidades autónomas, incluyendo también a las corporaciones locales, es un buen momento para hacer una evaluación de consistencia y de potenciales mejores prácticas que existan en las distintas regiones para poder entre todos precisamente avanzar hacia lo que queremos, una mayor agilización de los procedimientos y una mejora que suponga y que facilite la llegada a tiempo de todos estos fondos. Es decir, que queremos seguir avanzar en esa coordinación con las comunidades autónomas para coordinarnos o hacer de esto, como he dicho también anteriormente, un proyecto conjunto. Yo entiendo que hay distintas dinámicas de discusión aquí, pero hay una o un vector en el cual todos podemos estar de acuerdo, y es en el interés por la llegada de los fondos de una manera eficaz y eficiente a nuestra economía. Y en ese sentido es bueno y es conveniente que, llegado este punto, aprendamos precisamente de las mejoras necesarias en los ámbitos en los cuales pues yo creo que quede reflejado que hay unas comunidades o unos sectores o unos agentes que lo están haciendo bajo las mismas circunstancias objetivamente mejor que otros, ¿no? En cuanto a la implementación de los fondos, y esto desde luego yo creo que es un elemento importante también hacia adelante, igual que valorar la posible coordinación entre las distintas áreas del plan de recuperación y avanzar también en la ejecución homogénea y coordinada en todas las áreas. Y para ello, por supuesto, yo creo que lo importante es contar con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también con la suya, señora Sagastizábal, con el País Vasco, para que podamos aprender. Usted hablaba del avance que se ha producido en la ejecución en algunos aspectos donde el País Vasco está liderando. Pues yo creo que este es un elemento importante del cual se podrían beneficiar también seguramente más comunidades autónomas. En cualquier caso, yo creo que el incremento en el elemento de la cogobernanza o la importancia del PERTE regional como concepto, se lo comentaba en la última reunión y yo creo que queda ya o puede quedar mejor plasmado. Cuando hablamos del Fondo de Resiliencia Autonómica, al final, ahí preguntaba usted cuáles eran las ventajas, ¿no? ¿Por qué empresas o las comunidades autónomas tendrían que acudir o utilizar este fondo? Pues bien, yo creo que ahí tenemos varias. En primer lugar, la selección del BEI o del Banco Europeo de Inversiones no es casual cuando estamos hablando de la interacción con las comunidades autónomas. El BEI tiene una experiencia ya muy contrastada en la estructuración, en la implementación y en la identificación de proyectos de manera conjunta y directa con las comunidades autónomas y con muchas corporaciones locales, y esta interlocución fluida, desde luego, es una de las grandes ventajas de este nuevo fondo. De hecho, hablando con el Banco Europeo de Inversiones, ya nos señalaban sus técnicos que de las conversaciones iniciales que han mantenido con las distintas regiones, tienen ya en cartera proyectos por en torno de 1.000 millones de euros preparados para lanzarse en el marco de este nuevo fondo. Con lo cual, yo creo que sí que hay una demanda por parte de las distintas empresas, de las distintas regiones, que estamos dispuestos o que creemos que podría instrumentarse a través de este fondo, con varias ventajas adicionales. En cuanto a las condiciones específicas de los préstamos, no solo el elemento de coste, donde se puede trasladar diríamos, esa ventaja financiera que tiene la Comisión Europea al financiarse los mercados frente al Tesoro español, que dependiendo del plazo que miremos estará entre los 25 o 30 puntos básicos, dependerá. Pero luego también unos mayores plazos en cuanto a la obtención de estos créditos, es decir, condiciones más ventajosas tanto para la parte que corresponderá al sector público como también para la parte que corresponderá al sector privado. Y luego el gran reto para este fondo, pero para el conjunto del plan, que ya también ha salido en las intervenciones anteriores, es la ejecución a tiempo, ¿no? Esa fecha final del 2026 como punto clave de llegada. Y aquí
en la propia negociación de las condiciones del fondo, tanto con el BEI como con la Comisión Europea, lo que se consiguió es dotar al fondo de la mayor flexibilidad posible para poder llegar a tiempo. Y me explico. Por ejemplo, para los beneficiarios públicos, lo que se exige es que el porcentaje del proyecto de inversión que esté ejecutado para mediados del 2026 sea equivalente al 90% de la parte financiada con el Fondo de Resiliencia Autonómica. Pensemos, por ejemplo, como ya hemos señalado, que estos proyectos de inversión van a estar cofinanciados por el BEI. Un ejemplo que di también a las comunidades autónomas el otro día: si tenemos un proyecto de un total de 250 millones, donde 100 millones son financiados por el FRA, 100 millones son financiados por el BEI, pues lo que tiene que estar ejecutado para mediados del 2026 es el 90% de los 100 millones que financia el FRA, es decir, 90 millones de un total de 250. Estamos hablando de un poco más de un tercio del total del proyecto es el que tendría que estar finalizado, intentando, diríamos, aprovechar al máximo toda la flexibilidad que tengamos para conseguir completarlo a tiempo. Y en cuanto a los beneficiarios privados, lo que tiene que darse antes de finales de agosto del 2026 es la firma del acuerdo entre el BEI y el beneficiario final. De nuevo, estamos hablando de condiciones bastante flexibles de cara a poder aprovecharlo a tiempo, siendo, por supuesto, conscientes de la dificultad diríamos, encardinar todos estos grandes proyectos de inversión en estos apenas 4 años o 5 años, diríamos, desde 2022, que es cuando empezó a implementarse de facto el plan de recuperación. Y hablaba antes de la importancia de este fondo para utilizarlo y configurarlo en el ámbito regional también de manera complementaria a otros fondos o a otras fuentes de financiación, y que pueda dar lugar y generar proyectos estratégicos específicos de cada una de las regiones. Y creo sinceramente que esto es una de las posibilidades que ofrece este nuevo fondo. Efectivamente, volviendo a mi argumento inicial de la importancia de coordinar y de aprender unos de otros en esta primera fase, es lo que nos va a permitir, y volviendo aquí al argumento del señor Malaver también, darle un impulso adicional, ¿no? Ese plan de choque para los meses, los años que nos quedan por delante, porque desde luego, si el reto era enorme al inicio, pues ahora sigue siéndolo, o incluso más conforme nos acercamos a la fecha final. Más comentarios para el señor Sánchez García, de optimista a optimista, ¿no? Podemos decir. Me ha preguntado por la gestión de la deuda. Yo se lo comento. Al contrario, está dentro, en un rincón muy especial de mi corazón, la gestión del Tesoro y de la deuda pública. En términos de gestión de deuda, usted lo comentaba y tiene razón. Lo que se ha hecho en los últimos años es proteger al Tesoro Público con una medida de política financiera muy básica, que es alargar el plazo medio de la vida de nuestra deuda hasta el entorno de los 8 años. Esto que ha supuesto que la cantidad que tenemos que refinanciar todos los años apenas esté en el 12-13% del total de nuestro pasivo en circulación. Y la importancia de esto es que, ante una subida de 450 puntos básicos de los tipos oficiales, el coste medio de nuestra deuda apenas ha subido 45-50, es decir, casi un factor 10 por debajo, gracias precisamente a la protección que hemos tenido del conjunto de nuestras emisiones, del conjunto de nuestra deuda. Además, y esto no solo tiene que ver con el buen hacer en términos de política financiera, sino con las perspectivas económicas hacia adelante, lo que tenemos es que el apetito inversor por la deuda sigue presente, tanto en la parte doméstica, donde vimos, sobre todo a raíz de la ausencia de remuneración de los depósitos, una llegada masiva o exponencial de los particulares, sino sobre todo de grandes inversores, y particularmente de grandes inversores internacionales. Y esto se ve reflejado también en la estabilidad que hemos tenido en todo momento en el acceso o en las distintas indicaciones que hemos tenido a todos los plazos, instrumentos también verdes o incluso los ligados a la inflación, y por supuesto también en la estabilidad de las primas, incluso en un momento particularmente delicado como puntualmente pudimos tener la semana pasada. En cuanto a la política económica, yo no me voy a
quiero decir que voy a seguir intentando intentar convencerle. No me resigno, quería decir. Ahí yo creo que en la situación actual un doble reto de política económica en Europa, pero también a nivel internacional, que es este doble aterrizaje suave, es decir, ser capaces de reconducir la inflación a niveles o a tasas de inflación, mejor dicho, en línea con lo que teníamos, tanto los objetivos de los bancos centrales como lo que teníamos previamente, y a la vez ser capaces de reconducir las cuentas públicas, es decir, de de consolidar nuestro déficit y nuestra deuda pública tras la respuesta al COVID, y todo ello, por eso lo llamo aterrizaje suave, afectando lo menos posible al crecimiento, ¿no? Este es el gran dilema o la gran disyuntiva que tenemos, a la que se le suman, además, objetivos que no son solo de corto plazo, sino que son de medio plazo, como es, por ejemplo, el intentar modernizar nuestra economía, el intentar avanzar en términos de autonomía estratégica, es decir, fomentar el desarrollo de aquellos sectores que sabemos que van a ser particularmente relevantes o clave en las décadas a venir. Y bien, lo que estamos haciendo y la agenda de política económica del Gobierno, cuando digo que en gran parte se resume en el plan de recuperación, es porque el plan de recuperación, y esto lo he intentado también señalar antes, no debe concebirse como solo una agenda de inversiones. Es esencialmente una agenda de inversiones y de reformas estructurales que llevan consigo aparejado también este elemento de visión de medio plazo, ¿no? Es decir, para ser capaces, volviendo a mi argumento inicial, de conseguir este doble aterrizaje suave, tenemos que tener un impulso al crecimiento derivado de inversiones y de reformas. Y eso ahora mismo se engloba en el marco de los planes de recuperación, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. De hecho, cuando miramos el proceso de recomendaciones que realiza la Comisión Europea a los Estados miembros, estas conocidas como recomendaciones específicas de país, ¿no? Dentro del marco del semestre europeo que publican, que de hecho acaban de publicar esta semana, hacían ustedes referencia a algunas de ellas, pues las recomendaciones que han quedado son marginales con respecto a los planes de recuperación, porque se entiende que los grandes retos estructurales vienen respondidos a través de las reformas que están incluidas en el plan de recuperación, porque así se concibieron, para responder precisamente a esos retos estructurales. Y me dio la sensación la última vez de que usted al final asocia mucho la política económica a la pata de la política fiscal, en cierto modo, ¿no? Que es también, desde luego, otro elemento fundamental de lo que puede y debe suponer, en este caso, las políticas de demanda, ¿no? Más allá de la monetaria, que ya no está en nuestras manos, sino que queda por parte de los bancos centrales, en este caso del Banco Central Europeo, sino la política fiscal como principal elemento, tanto redistributivo como de estabilización del ciclo, en este caso. Y como decía, yo creo que en este caso lo que está haciendo la política fiscal es acompañar a esta gran agenda de reformas y de gasto concentrado en la inversión que supone este despegue económico o que nos permite seguir avanzando con un crecimiento por encima del 2%, que está por encima del crecimiento potencial que hayamos podido tener en etapas previas. Y a la vez, y por eso hablo de círculo virtuoso muchas veces, porque normalmente esto no se da de manera conjunta o complementaria en los datos cuando miramos hacia atrás, y a la vez bajar nuestro déficit, a la vez bajar nuestra deuda con respecto a PIB y tener ese elemento de moderación progresiva de los precios. Es un puzzle o diríamos un triángulo o un cuadrado difícil de ejecutar, pero estamos siendo capaces, yo creo, en base a esta agenda reformista y de inversiones, de cuadrar el círculo en este caso, y es lo que esperamos darle un impulso hacia adelante para que no se mantenga solo en el corto plazo ese buen desempeño económico, sino que esto se traduzca, y es lo que queremos efectivamente, en un crecimiento continuado. De hecho, cuando miramos, si miran las previsiones del Fondo Monetario Internacional de hace unas semanas, sus previsiones o su estimación del crecimiento potencial están en el entorno del 2%. Y esto es un cambio con respecto a lo que teníamos antes. Y no viene gratis. Igual que no viene gratis el hecho de que no estemos en desequilibrios macro y no estemos en déficit excesivo. Viene por el buen comportamiento y por la modernización y transformación de nuestra economía. Estas cosas, no, como usted bien sabe, no caen del cielo. Más elementos.
en cuanto a la propia ejecución del plan o, elementos relacionados también con el impacto del plan, y entro ya también en parte a lo que señalaba el señor Olano. Transparencia. Yo creo que el debate con respecto a la transparencia en los datos queda bastante clarificado o bastante estructurado en cuanto correspondido, en cuanto a que tenemos una base de datos disponible para todos los ciudadanos que se la quieran descargar, no solo el dato general de los fondos que han llegado a la economía real, sino el dato proyecto a proyecto de esos más de 38.000 millones que han llegado a la economía española, donde se puede ver para cada uno de esos proyectos el beneficiario final de la inversión. Es decir, que no es que tengamos, diríamos, un nivel intermedio de transparencia, es que tenemos el mayor nivel posible de transparencia en cuanto a dónde están llegando los fondos del plan de recuperación, y esto, desde luego, una de las, yo creo que de los mitos que quedan totalmente desarbolados en cuanto tenemos este elemento de transparencia sobre la mesa es el de que los fondos no están llegando. Tenemos nombres y apellidos de dónde están llegando los fondos. Entonces, es una argumentación que yo creo que ha quedado ya bastante desfasada. Igual que cuando hablamos de parálisis de las, diríamos, de las reformas que dan lugar también al desembolso de del plan de recuperación. Lo que tenemos es que seguimos cumpliendo, y de hecho teníamos la valoración la semana pasada, de los distintos hitos referidos a reformas. Y en este caso hemos tenido el ejemplo claro la semana pasada cuando acabamos de aprobar la reforma de las prestaciones y de los subsidios por desempleo, bastante bien acogida por los expertos, como decía, no solo por el elemento de ampliar el alcance de las propias prestaciones, sino esencialmente, y esto para nosotros era muy importante, por la mejora en cuanto a la empleabilidad y la caída, por lo tanto, del paro estructural que supone una reforma tan importante como esta. Seguiremos, por supuesto, avanzando en la agenda reformista que hay detrás del plan para seguir cumpliendo con los distintos hitos y objetivos. Lo que tenemos, además, y enlazo con el argumento que dije al principio, es un proceso de aprendizaje que tenemos nosotros y que tienen el resto de países en cuanto a la ejecución del plan, en cuanto a la definición de los hitos y objetivos del plan de recuperación, que están llevando a la modificación de parte de estos hitos y objetivos, es decir, a la redacción de adendas al plan de recuperación, como no puede ser de otra manera. Y aquí la Comisión Europea se encarga, porque esa es en parte su labor, dado que ellos tienen también el control del Tribunal de Cuentas Europeo detrás, y de los Estados miembros a través del Consejo Europeo, de que la reforma de los hitos y objetivos no suponga una reducción en la ambición del plan de recuperación. Y esto es, de hecho, de nuevo viene asegurado por la propia presencia y la aceptación, la aprobación de la adenda al plan de recuperación por parte de la Comisión y luego del Consejo Europeo. En el caso del impacto de los fondos, yo creo que el impacto de los fondos tiene un elemento fundamental, y cuando hablo de realidad me refiero, por ejemplo, al estudio que sacó el Banco de España la semana pasada, donde hablaba, era una encuesta donde se le preguntaba a las empresas con respecto a sus perspectivas en materia de inversión, y el 75% de las encuestadas que habían recibido fondos del plan de recuperación señalaban que no hubieran llevado a cabo las inversiones si no hubieran obtenido fondos del plan de recuperación. Esto es uno de los elementos clave quizá en cuanto a la evaluación del impacto, y es que está suponiendo un apalancamiento de fondos adicionales. El plan de recuperación, los fondos no están sustituyendo inversión que ya se fuera a hacer, sino al contrario, están permitiendo que se desarrollen esos proyectos de inversión que no hubieran tenido lugar en ausencia del plan de recuperación. Y esto, de nuevo, lo vemos también, por ejemplo, en el análisis que hemos realizado con microdatos con el Servicio de Estudios del BBVA, donde hemos estado mirando de manera granular cuál era la evolución de la inversión en empresas
que tenían acceso, que habían tenido acceso a fondos del plan de recuperación, y empresas de iguales características pero que no habían tenido acceso a estos fondos. Pues bien, las empresas que sí habían tenido acceso a los fondos acababan invirtiendo una mayor cantidad de manera significativa. De nuevo, el efecto palanca o el efecto apalancamiento de los fondos del plan de recuperación como uno de los factores clave. Más elementos. Me preguntaban con respecto a la reforma de pensiones. En el elemento de la reforma de pensiones, aquí hay varios argumentos que tienen que quedar o que espero que vayan a quedar claros. En la evaluación que hizo la Comisión Europea de la evolución del gasto en pensiones a través de su informe de envejecimiento, el Aging Report, la Comisión Europea se centra en la evolución del gasto y lo que prevén es un gasto promedio entre el año 22 y el 50, si no estoy equivocado, del 15,1% del PIB. Cuando vamos a lo que está acordado en la reforma de pensiones, como usted bien sabe, en la reforma de pensiones hay una cláusula de cierre que se activaría en el caso en el cual la evolución del gasto se saliera de las previsiones que tenemos, en este caso, por parte del Gobierno. Y cuando digo se saliera es que el gasto superara un cierto umbral. Y este umbral que tiene que superar el gasto no solo tiene que ver con la evolución del gasto en sí, sino con las medidas de ingresos que también forman parte de la reforma de pensiones y que están ahí para compensar en parte el incremento de gasto que supone la actualización de las pensiones al IPC. Pues bien, ese 15,1% que señala la Comisión Europea en su informe está muy en línea con el valor de referencia que se incluyó en la reforma de pensiones, que era el 15%. A partir de ese valor, lo que tenemos que hacer es restarle el impacto de las medidas de ingreso. Y ese es el proceso en el que estamos ahora haciendo una valoración conjunta e intercambiando pareceres con AIREF, porque es la AIREF la que tiene que hacer esta valoración, para poner sobre la mesa el impacto positivo que creemos que han tenido esas reformas en la pata de los ingresos que contribuirán a mantener la sostenibilidad a medio plazo. Y aquí es donde pues, estamos, como le decía, pendientes de cuál sea la evaluación que haga AIREF, pero convencidos de que las reformas que se han puesto en planta también en materia de ingresos son lo suficiente como para que no tenga que activarse esta cláusula en el año 2025. Entre otras reformas importantes, como por ejemplo el acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Es una de las reformas que más impacto positivo está teniendo, el conseguir poco a poco ir retrasando o ir acercando la edad efectiva de jubilación a la edad legal. No sé si me estoy dejando algo. Bueno, comentarios con respecto a la inversión. Que no a la inversión extranjera directa, a la inversión. Inversión extranjera directa, ya hemos comentado el elemento de evolución de esos nuevos proyectos. Además, yo creo que hay estudios continuos con respecto a la llegada de fondos de inversión extranjera directa a España para invertir en el sector, desde luego, de energías renovables, hidrógeno verde, en el sector de las baterías, como he dicho, he citado dos ejemplos muy claros, en los elementos relacionados con todo lo que es la digitalización de nuestro sector productivo, pero hay, yo creo que dos comentarios específicos que quería realizar aquí. De hecho, quizá el mayor reto, y se ha comentado anteriormente, hacia adelante, va a ser el tener una capacidad efectiva de canalizar la llegada de todos estos proyectos industriales en la práctica y de que no tengamos cuellos de botella en cuanto a la electrificación, cuellos de botella en cuanto a los procesos administrativos, que seamos capaces de que toda esta llegada pueda realizarse, pueda convertirse de manera efectiva en proyectos transformadores. Y luego está el elemento relacionado con la evolución de la inversión doméstica. Y el hecho de que efectivamente la inversión en España es el componente de la demanda interna que va más retrasado en su recuperación. Aquí varios comentarios. Uno de ellos es que cuando miramos los distintos componentes de la inversión, uno de los que más, si no el que más está contribuyendo precisamente a este retraso en la recuperación de la inversión, es el sector de la construcción.
Y esto, desde luego, tiene un efecto arrastre, un elemento de desapalancamiento de la última década del propio sector de la construcción, que además está empezando a tener ya una repercusión en cuanto a la evolución de la oferta en el ámbito de vivienda en el agregado, y esto es y va a ser, desde luego, uno de los principales retos, de las principales preocupaciones del acceso a una vivienda en condiciones asequibles, y tiene que ver, y está por supuesto también relacionado con ese elemento de infrainversión en la última década en el sector de la construcción. Se están dando pasos importantes también para avanzar, no solo en materia de transparencia en cuanto a precios, en materia de solucionar ciertos cuellos de botella en la demanda para jóvenes como los avales ICO, sino también en avanzar en cuanto a la oferta con avales ICO para la construcción de vivienda asequible, oferta con financiación directa de los fondos del plan de recuperación para la rehabilitación, es decir, identificación de un problema donde yo creo que empezaremos a ver una reversión de tendencia de las cifras de inversión este año, como ya anticipa, si mira las cifras tanto de las previsiones del BBVA como del propio Fondo Monetario Internacional, como ya anticipan los principales analistas.